Muy buenas tardes, licenciado Ever Cortés, compañeros que visualizan esta presentación. Tengo el gusto de venir y dirigirme a ustedes a través del modo virtual para poder explicar un poco sobre lo que es la psicometría y en lo que ella misma viene y se divide en lo que son los test psicométricos, la confiabilidad y la validez. Como anteriormente lo dije, nos vamos a enfocar en el tema de la psicometría. Bueno, la psicometría en base a la psicología es una disciplina cuya finalidad intrínseca es la de aportar soluciones al problema de la medida en cualquier proceso de investigación psicológica. Esto nos da la pauta de venir y pensar de que la psicometría es una parte fundamental tanto en la psicología como en la educación, ya que a través de ella encontramos las soluciones a diversos problemas, a diversas dificultades y podemos venir y pasar, o mejor dicho, dar la finalidad a esos obstáculos que los estudiantes presentan para que ellos sepan lo que en verdad es la capacidad que ellos tienen en su interior. Ahora, anteriormente, les di un poco sobre lo que es la psicometría en sí, con su finalidad en la psicología. Ahora vamos a ver lo que son los test psicométricos. Los test psicométricos se dividen en dos funciones principales, que son los test proyectivos y los test psicométricos. En los test proyectivos, estos nos sirven para venir y estudiar la personalidad de una persona, saber cómo se comporta, saber sus sentimientos, saber sus miedos, saber su fuerte, para que ellos puedan venir y poder dar la finalidad a esos obstáculos que a ellos los detienen. También tenemos lo que son los test psicométricos. Los test psicométricos son los que utilizan el concepto de medición y tienen su fundamento en la psicometría. Bueno, anteriormente, si se recuerdan, cuando les di el concepto de psicometría, tocamos una parte que era de medir. De igual manera, en los test psicométricos volvemos a tener esa palabra medición, que es un sinónimo de medir. Pero podemos venir y darnos una idea de que qué vamos a medir en esto. Podemos venir en cualquier otro ámbito de la vida, podemos medir cualquier cosa, ya sea el físico de una persona, podemos medir una pared en cuestiones físicas, pero yéndonos un poco más profundo a lo que es la psicología o a la educación, ¿qué es medición? Bueno, en psicología, en educación o en cualquier ciencia social que nosotros podamos venir y contar con los conocimientos, la medición se trata de medir los aspectos que no son físicos ni directamente observables. Quiere decir que aquí vamos a nosotros a medir lo que no podemos ver, lo que nosotros queremos saber del estudiante, qué tanto él tiene miedo, medir las capacidades fundamentales que él pueda tener a través de un problema o a través de una situación. Anteriormente les hablaba un poco sobre lo que eran los test proyectivos y los test psicométricos. En esta parte nos vamos a enfocar en lo que son los test psicométricos. Los test psicométricos es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas reacciones registrables. ¿Qué quiere decir esto? Que el evaluador, ya sea un psicólogo, sea un docente, o lo que nosotros podamos darle la pauta de ser evaluador, él va a escoger ítems. ¿Y qué son ítems? Son preguntas debidamente seleccionadas, preguntas que en realidad van a causar un impacto grande en el estudiante. Todo esto para llevar un registro de la personalidad, de los conocimientos que el estudiante pueda tener en su vida. Anteriormente estábamos hablando sobre lo que es el test psicométrico. Bueno, ahora nosotros también tenemos que saber qué cualidades debe de tener un test psicométrico.
En el test psicométrico tenemos que tener dos cualidades fundamentales, o mejor dicho, dos cualidades principales e importantes, que es lo que es la confiabilidad y la validez. Confiabilidad en los resultados que vamos a obtener y validez para saber si es verídico, apto al 100% lo que hemos medido a través del test. Bueno, la confiabilidad es la precisión del test que mide lo que debe de medir. Redundamos la palabra medir, pero es muy importante que el test sea confiable, un test que le dé la pauta al estudiante de venir y tener esa confianza de responder de una manera correcta y no simplemente, como decimos, por salir del paso. Y la validez se define como la proporción de la varianza verdadera que es relevante para los fines de un examen. De igual manera, la validez se enfoca en la evidencia teórica, en la evidencia estadística, en la evidencia empírica y por último en la evidencia conceptual. Todo esto para tener los resultados que el evaluador necesita al 100%. Seguidamente también vamos a ver una parte muy importante entre las cualidades de los test psicométricos. Anteriormente dijimos que los test psicométricos tienen que tener la confiabilidad y la validez necesaria. Bueno, pero ¿cuál es la distinción entre estas dos palabras muy importantes de las cualidades que tiene que tener un test? La validez le interesa los errores constantes que pueda tener el alumno. Y la confiabilidad son los errores aleatorios o sistemáticos que él pueda venir y tener. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos que debe de tener un test psicométrico. Anteriormente hablamos de las cualidades con las que debe de contar el test psicométrico. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos que tiene que tener un test psicométrico para poder ser un test psicométrico. Estos requisitos se basan en 6 requisitos fundamentales para este test. El primero es el contenido y la dificultad de los ítems y que estos estén sistemáticamente controlados. Esto nos da la pauta de venir y pensar de que el evaluador tiene que saber hasta dónde llega la capacidad o de igual manera saber hasta dónde llegan los conocimientos del evaluado. Porque no va a venir y colocarle cosas que el evaluado pues no sabe, ¿verdad? Como punto número 2 tenemos la situación de aplicación del test. Esto quiere decir que el ambiente que el evaluado necesita tiene que ser un ambiente que le favorezca a él para poder venir y responder de una mejor manera. En el punto 3 tenemos el registro del comportamiento provocado en el sujeto examinado debe ser preciso y objetivo. El evaluado tiene que tener esa, como decimos, esa confianza de poder venir y poder responder. Pero esto se va a lograr a través de los ítems sean claros y vayan, como decimos, al punto que el evaluador necesita que él venga y responda. Como punto número 4 tenemos el comportamiento registrado debe ser evaluado estadísticamente con respecto al de un grupo de individuos. Esto quiere decir que todo lo que nosotros vamos a tener, el comportamiento, tiene que estar estadísticamente siempre registrado, siempre tener una base o mejor dicho una constancia de ello. Por último tenemos los últimos 2 puntos, los últimos 2 requisitos que el test necesita para poder ser un test psicométrico. El número 5 sería: los sujetos examinados son clasificados en función de normas resultantes del examen previo del grupo de referencia o normativo. Y por último tenemos las respuestas a las cuestiones planteadas de una medida correcta del comportamiento al que el test apunta. Para continuar con los test psicométricos, tenemos que saber también la interpretación que se le puede dar a los puntajes que nada vamos a tener como resultado de un test psicométrico estandarizado. Los números que arrojan la medición de un atributo psicológico
realizada con un test psicométrico se denominan puntajes o calificaciones directas. Estos puntajes en sí mismos, solo por así, pues no tienen validez, ¿verdad? Sino que estos tienen que ser, como decimos, comparados con una tabla de normas. Una tabla de normas para saber qué tanto acertó el estudiante o qué tanto falló, ¿verdad? Continuaremos ahora con la explicación de la clasificación de los test psicométricos. La primera clasificación es por su forma de las instrucciones. Esta instrucción hacia los evaluados puede ser de forma oral o escrita, dependiendo cómo lo quiera hacer el evaluador. Como segundo punto tenemos por su administración. Esta puede ser individual, colectiva o autoadministrada, simplemente a una sola persona o a un grupo, un conjunto de personas. En la tercera clasificación tenemos por la forma o tipo de respuestas que exige el test, que puede ser objetiva o subjetiva. En el punto número 4 tenemos por el material de la prueba, qué tanto se va a utilizar, si va a ser lápiz y papel o simplemente en forma verbal, ¿verdad? Que venga el evaluador y le pregunte nada más de forma directa a cualquiera de los estudiantes o grupo de estudiantes. En la clasificación número 5 tenemos por su forma de calificación, en qué forma va a venir y calificar el evaluador. Puede ser de una forma manual o de una forma electrónica. Por sus edades limitadas de aplicación, pruebas para infantes, o sea, para niños pequeños, pruebas para preescolares, pruebas para escolares, ya estamos hablando de pruebas así para niños de primaria, pruebas para adolescentes, ya nos vamos a referir a lo que son básico, diversificado, y de igual manera pruebas para adultos en cuestión a enseñanza por madurez. Y en el punto número 7 tenemos por su libertad de ejecución, pruebas de poder, power test o pruebas de rapidez. Por último, y para ir finalizando, les voy a dar una parte de lo que son los tipos de test. Entre los tipos de test tenemos 4 test que son los más relevantes. Está el test psicológico, de igual manera está el test de inteligencia, el test de aptitudes y por último está el test de personalidad. Los test psicológicos se basan en la conducta observable, lo que se puede venir y observar, las expresiones que pueda tener el evaluado. De igual manera está lo que es el test de inteligencia, que es el test que evalúa la capacidad intelectual, que es uno de los aspectos que más se necesita evaluar en las cuestiones académicas. Como tercer tipo de test tenemos el test de aptitudes, que estos son las capacidades mentales, no se limitan solo a la inteligencia, habiendo otras muchas más características que permiten las muestras de conducta. Y por último tenemos el test de personalidad. Las personas tenemos a comportarnos de una manera totalmente diferente. O sea, nadie en este mundo se comporta de la misma manera. Hay muchas personas que son más extrovertidas, otras personas un poco más calladas, otras personas que les gusta compartir lo que sienten, hay otras personas que se limitan a venir y poder demostrar sus sentimientos o de igual manera sus conocimientos. Licenciado Ever, compañeros que han visualizado esta pequeña explicación que les pude dar sobre este tema, porque este tema da para poder venir a hablar mucho más, para poder debatir en mucho más términos, pero por cuestiones de tiempo sabemos de que lo traté de hacer lo más resumido posible y espero que lo poco que les pude haber explicado haya llegado de una forma concreta y se haya podido entender al 100%. Les agradezco por su tiempo, licenciado, compañeros, y espero verlos en una próxima ocasión. Cuídense. Chao.